Buenas noches, diputado. Muchas gracias por estos momentos. Ya sabemos que es un día muy ocupado, ya sabemos que el Congreso Nacional tiene muchísima tarea. ¿Qué está pasando? Porque la semana pasada tuvimos un diputado del oficialismo. Bueno, ahora queremos tener un diputado de la oposición. La idea es que todos se puedan expresar. ¿Qué pasa hoy en el Congreso de la Nación? ¿Cómo tienen que ser las sesiones? ¿Cómo se trabaja en las comisiones? ¿Y cuáles son los temas candentes que uno tiene la sensación que el gobierno quiere sacar sí o sí? ¿Y cuáles son para ustedes los temas necesarios? Uno puede entender que estamos viviendo un momento de excepción y que como todo momento de excepción admite un paréntesis a la regla general. La regla general dice que las sesiones son presenciales y que los diputados para dar el quórum tienen que estar sentados en su banca. En este momento de pandemia aceptamos un reglamento, una modificación del reglamento. Esa modificación se votó en su momento con una mayoría agravada, porque para modificar el reglamento se requiere más de las 2/3 partes de los integrantes del cuerpo. Eh, Era para tratar temas de absoluto consenso que tengan que ver con el tema de la pandemia y que no requieran un debate de alta intensidad, porque claramente por ningún mecanismo de soporte técnico de esta característica aguanta. Se hizo más o menos, algunos temas se trataron, el gobierno claramente siempre, un gobierno tramposo, siempre ha ido cambiando los temas. Nos pasó con el tema de la ley con el tema de la moratoria. Fue un tema que estábamos todos de acuerdo, pero bueno, el bloque oficialista insistió con introducir el artículo 11, que era un traje a medida para Cristóbal López y Fabián de Sousa. Ahí ya empezaron los empujones sobre cómo debíamos funcionar, que esos temas generaban un debate presidencial. Bueno, ahora hemos vuelto a renovar el compromiso de tratar temas por 30 días que tengan que ver con el tema de la pandemia. Pero la verdad, Viviana, que el gobierno no lleva al Parlamento temas que tengan que ver con la pandemia. El gobierno te quiere atropellar, ha aprovechado la pandemia para resolver el problema de la agenda de Cristina, que no es la agenda del resto de los argentinos. La vicepresidenta está ensimismada de aprovechar este momento de encierro para resolver todos sus problemas judiciales, e intenta que el Parlamento, ella lo logra en el Senado porque tiene una amplísima mayoría y un manejo casi déspota casi al límite de sus facultades como presidente del cuerpo. En diputados un poco más complejo porque no tienen la mayoría para lograr el quórum, pero hasta ahora han venido haciendo casi lo que han querido. Entonces, la agenda no es la agenda de los argentinos, la agenda no es la agenda de la gente, la agenda no es la agenda de la pandemia, la agenda es la agenda de Cristina. Entonces, a partir de ahí nos quieren hacer creer. Por ejemplo, esta semana, la semana que viene van a entrar, por ejemplo, vamos a discutir en el Parlamento el impuesto patria, que es una barrabasada, una locura, una patoteada de la cámpora, de un montón de pibes que no tienen un gramo de cerebro, que creen que metiéndole la pistola en la cabeza a algún tipo que alguna vez tuvo plata, le van a poder hacer pagar un impuesto por única vez, cuando esta Argentina sabemos que los impuestos por única vez vienen a quedarse para siempre. Pero bueno, claramente es una puesta en escena de un gobierno que vive sobreactuando cada decisión que toma. Bueno, eso complica muchísimo la actividad parlamentaria. Luis, recién lo escuchaba a Pedro Cano, también referente de Juntos por el Cambio, diciendo que ustedes apuestan por otra cosa, ustedes apuestan por la producción y no por más impuestos en un país que tiene más de 160 impuestos. ¿Cuál es la apuesta de ustedes? Digo, ¿cuál es la contraoferta que tienen como Juntos por el Cambio para decir, bueno, en realidad no votamos esto porque queremos ir por este camino y proponemos esto? Es que ningún país del mundo resuelve su problema con mayor carga impositiva. La Argentina está viviendo un momento de extrema, eh, eh, digamos, un momento extremo en muchos temas. Sí. Hablemos del tema económico. La verdadera magnitud de la pandemia económica vamos a tomar de debida dimensión una vez que salgamos del encierro en el que estamos. Pero este es un país que está quebrado, quebrado. Hace un año atrás el dólar se iba
a 40 pesos y parecía que el país se prendía fuego. Hoy está a 140, 150 pesos. Hoy no se consigue $1. Hoy las reservas del Banco Central, con mucho optimismo y con viento de cola, nos llegan a 3.000 millones de dólares. Teníamos 55.000 millones de dólares de reserva y parecía que el país era un escándalo. Entonces, creer que la Argentina va a salir adelante, poniéndole la pistola en la cabeza, planteando un impuesto a las grandes fortunas, primero que va a ser un tema terriblemente litigioso, Vivi, porque sí. El tipo que, por ejemplo, a ver, hablemos del sector hotelero en Córdoba, un tipo que tiene un hotel medianamente de 3, 4 estrellas, es un hotel que claramente vale sus cuantos millones de pesos. Uh-huh. Ahora ese tipo está en condiciones de pagar ese impuesto cuando desde enero no tiene un solo huésped en el hotel, no tiene ninguna posibilidad. ¿No sería más fácil buscar un mecanismo para que los tipos que realmente pueden generar empleo, mencionemos 3, 4 casos emblemáticos en Córdoba, Urquía, por mencionarle a un empresario kirchnerista, decirle a Urquía a ver cómo logramos que el tipo tome 500, 600 puestos de trabajo que son bien remunerados y que son bien asalariados para generar empleo? ¿Cómo hacemos para hablar con Pagani de Arco y decirle, mirá, acepte un esfuerzo, armate una nueva línea, tomate 300 trabajadores del este de la provincia de Córdoba, o no sé, menciona una empresa que usted conoce, con qué sé yo, por decir, Manfrey. Veamos cómo laburamos, generemos actividades productivas que puedan generar situaciones que resuelvan el problema de la desocupación en la Argentina, que es un caos. Ahora no es sacándole plata al empresario que hoy no tiene ni siquiera para pagar salario. Realmente suena lindo al oído, parece un discurso universitario, parece una prédica militante universitaria, pero lo cierto y lo concreto es que el país está quebrado, está destruido. Tenemos el 50% de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. El nivel de desempleo absoluto, el nivel de emisión no tiene registro en la República Argentina. 1 de cada 2 argentinos está hoy comiendo de un plan social. ¿Qué cabeza? El mundo sale produciendo, no especulando. Pero bueno, no se le ocurre, no se le cae una idea al gobierno. ¿Y al gobierno de Macri se le cayeron ideas, Luis? Porque usted también ha sido muy crítico del gobierno de Macri, a pesar de formar parte de ese gobierno y de los partidos de la coalición de Juntos por el Cambio. Porque, bueno, uno también sabe que si Cristina volvió, a pesar de su mala imagen y de sus críticas, es porque realmente Macri no hizo las cosas bien. Estoy totalmente de acuerdo con vos, claramente. Claramente el único mérito que tiene el kirchnerismo fue el desmérito del gobierno de Macri. Si el gobierno de Macri hubiese sido medianamente inteligente, medianamente certero en la propuesta económica, hubiésemos tenido medianamente reflejos para darnos cuenta de lo que la Argentina necesitaba, hoy no estaríamos hablando de Alberto Fernández y de Cristina. Hoy el kirchnerismo seguiría siendo una pesadilla para los argentinos, pero lejos del poder. Hoy lo tenemos adentro del poder, producto de la pésima gestión que llevamos adelante. Esto me cansó de repetirlo hasta el hartazgo, se lo he dicho a Mauricio Macri. Y para que no nos confundamos, que este gobierno, que aparte de corrupto es absolutamente inútil, no nos haga olvidar los errores que cometimos, porque los errores que cometimos en los 4 años de la gestión de Macri permitieron claramente que este gobierno pudiera volver casi sin ningún tipo de autocrítica. Por eso cuando algunos me dicen, che, pero estos tipos no hicieron ninguna autocrítica, tan peor que antes, ¿y por qué la iban a hacer? Si el gobierno nuestro fue tan malo que les permitió a ellos volver sin tener que reflexionar por las cosas que habían cometido. Por eso no lo veo hoy, que los tipos se quieren llevar puestas las instituciones. Hoy están cometiendo en Juntos por el Cambio el mismo error, porque no, salvo usted y unos contados con los dedos de una mano, nadie hace autocrítica, ¿eh? Bueno, yo soy lo que creo, Viviana, que vos no podés criticar si no te autocriticas. Vos no podés levantar el dedo acusador y señalarle a tu rival sus errores si vos no sos capaz de admitir que cometiste y poner arriba de la mesa y decir, bueno, yo en esto me equivoqué. Ahora, si nosotros creemos que porque el gobierno de Alberto Fernández es un espanto, nos habilita a pensar que lo nuestro fue muy bueno, vamos a volver a caer en el mismísimo error. Yo eso ese error no lo voy a cometer, no lo voy a admitir, no lo voy a tolerar, y en ese sentido claramente siempre hemos tenido una postura muy apegada a la realidad. La realidad dice que cuando vos haces mal las cosas
los resultados son malos. Luis, ¿cómo ves Córdoba en toda esta situación que nos está tocando vivir, donde hay más de 30 millones de contagiados, donde hay más de 900.000 muertos, según los datos que dio hoy la Organización Mundial de la Salud? Digo, en este esquema mundial, ¿no? En esta coyuntura mundial que obviamente Argentina no escapa, y Córdoba tampoco. ¿Cómo ves Córdoba hoy? Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Vivi? Que después de 21 años de un mismo gobierno con una mentalidad muy cerrada, los tipos han logrado manejar todo, todo. Entonces, después de 21 años, este gobierno maneja la justicia, la seguridad, la salud, la educación, la comunicación, de la forma que quiere. Entonces vos te enterás. Ayer, por ejemplo, participé de la misa de la nena Solange, esta pibita que quería el último abrazo de su padre, que la inutilidad del COE y del gobierno de la provincia no le permitió, y esta criatura que nos dejó una imagen diciendo hasta en el último de mis suspiros tengo derecho, y pasó un mes y el gobernador no le pidió disculpas, nadie se hizo cargo, no apareció un responsable. Ya llevamos 2 meses de la muerte de Blas Correa, 21 años de gobierno, y resulta que el hilo lo quieren cortar con los 2 policías que dispararon. No hay ningún responsable político de la formación del provincia endeudada. Hoy, con el dólar a 150, supera holgadamente más de los 280.000 millones de pesos. Nadie se hace responsable. Es muy complejo, Vivi. Fíjate vos que ayer, por ejemplo, en Argentina se conoció que la cifra de muertos del día de ayer fueron 440 tipos, de los cuales 225 correspondían al mes de junio. No, bueno, pero puede ser que en 7... No, Luis, no, eso pasa en todos los lugares del mundo. Discúlpeme, pero en esa no le voy a dar la derecha a esta movida de los medios, de que están bajando esa información como que nos mienten con las muertes. Combatir una pandemia si no tenés estadística. En Estados Unidos pasa, Luis, en Brasil pasa, en España pasa, en Francia pasa, en Italia pasa. Porque los datos se van cargando de diferente manera, Luis. Pero no podés, porque nosotros podemos aprender. Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Francia, Alemania, reconocen que tuvieron al principio de la pandemia un pésimo manejo de la estadística, que eso no les permitió que manejar el dato conforme a la cantidad de camas de UTI utilizadas no era un rato, porque también los tipos reconocieron que las camas de terapia intensiva se desocupan por muerte, también se desocupan por muerte. Entonces, Europa cambió su forma de mirar la estadística y reconocieron que debían cargar, porque el argumento es que no tenían personal administrativo porque lo tenían de licencia, pero reconocieron y hoy están haciéndolo, las cargas son diarias para poder saber con absoluta certeza de cómo seguir este tema. La única ventaja que tiene Argentina es que estamos 200 días después de Europa. Sin embargo, cometemos las mismas cagadas que cometió Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil. Digo Brasil zafa porque está al lado nuestro, pero digo que cometió el viejo continente cuando nosotros sabíamos que este tema teníamos que manejarlo de otra manera. Hay mucha irresponsabilidad en el manejo de este tema, mucho oscurantismo, mucha falta de sinceridad y un manejo casi policial del sistema, aprovechando el tema de la pandemia. Acá tenés los policías parados en un puente y vos decime para qué los tenés, y en definitiva ahí no hay ningún tipo de control. Pero digo, no me quiero ir del tema, lo que te quiero decir que ningún país serio puede llevar adelante si no tiene estadística. Y bueno, poder conocer puntualmente hoy cuántos muertos tenemos si estamos cargando la mitad de los muertos del día de ayer correspondiente al mes de junio. Entonces no vamos a ver nunca cuando llegamos al pico de la pandemia, por mencionarte. Entonces, en eso que te quiero decir, y Córdoba no está ajena. Córdoba tiene un manejo autoritario y policial del manejo de la pandemia que asusta, que atropella. Vos no sabés puntualmente cuánto el tema de las camas. Acá 4 infectólogos, Cardoso y 2 tipos más te dicen en Córdoba lo que vos tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer. Y resulta que hoy tenemos los mismos números de infectados que íbamos a tener si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Entonces, sí, y nadie puede opinar, acá no hay poder político que le pueda poner un límite. Lo más preocupante es que para el resultado de un hisopado se está demorando entre 5 y 9 días. O sea que si esa persona no tiene la responsabilidad social de
encerrarse en su casa y no compartir nada con la gente que vive y demás, está contagiando. Entonces, ya los resultados el gobierno tendría que tenerlos en 24 horas. Está bien que la parte privada en lugares del Estado, obviamente. El responsable es el Estado. ¿Por qué no tienen equipo? Nosotros sabemos, después de 200 días de seguir lo que pasó en Europa, que teníamos que rastrear, que teníamos que testear y que teníamos que aislar. Entonces, pero el testeo, como es caro, no lo hacemos. Gastamos plata en boludeces, gastamos plata en planes sociales, pero somos capaces. Para rastrear tenés que tener personal, no hace falta que sean infectólogos personal, de los cuales tenés que meter tipos que conozcan de estadística. Y para aislar necesitas tener política de aislamiento, ¿sabes? Que los lugares que tenés que aislar son aquellos lugares más vulnerables. Sí. Sin embargo, seguimos teniendo rebrotes en hogares de día, en asilos de ancianos, en lugares donde no debería haber rebrotes porque son los lugares que primero tenés que cuidar. Pero bueno, estamos hablando a tontas y a locas porque el gobierno provincial no te da un solo dato, un solo informe de cómo de qué está pasando, cómo es la cuestión, son números que te tiran. Te digo, yo me echo hisopar cada vez que vengo y salvo por mi condición de diputado. A mí el resultado me lo dieron a las 48 horas, pero a Ariel, que manejaba el auto, se lo dieron a los 12 días. Sí. Podría haber contagiado la mitad del barrio Ariel si no se quedaba en su casa. Pero bueno, pero como él no es diputado, el informe para Ariel son a los 12 días. ¿Y eso es culpa de quién es? Si no tenés un equipo de tipos que puedan hacer un hisopado y un dato en 24 horas. Pero bueno, es el Estado que tenemos, es un Estado que no le da bola a la salud, que no le da bola a la educación. Claramente, cuando pasa una cosa de esto, te ponen de evidencia la falencia del Estado. Sí, es como que la pandemia también desnudó a la clase dirigente mundial, ¿no? Esta gran diferencia en su momento de Alemania, cuando iba a buscar gente a Italia, y cuando uno lee hace 3 años a Merkel, la gran crítica era la gran inversión en salud que hacía y que ponía salas de terapia en lugares donde decían, bueno, pero si a 100 kilómetros está el Hospital Modelo, ¿para qué abre estas terapias? Y bueno, y 3 años después nos damos cuenta que valió la pena la inversión que hizo Merkel en esas terapias, ¿no? Esto de la improvisación que tienen los dirigentes políticos y acá están todos, Luis, esto es mundial, porque todos salimos diferentes de esta pandemia. Eso de echarle la culpa al mundo ya no me sirve como pretexto. No, yo digo que acá están todos. No, sí, todos, pone todos, pero resulta que no somos todos. En esta provincia hace 21 años que la gobernaba de la Sota hasta que se murió y ahora le sigue Chiaretti. O sea, yo no me puedo sentir responsable de la política sanitaria de Córdoba porque hace 21 años que la maneja el PJ. Hace 21 años que el PJ maneja la salud, la educación, la seguridad, la justicia, tu vida, la mía y la del camarógrafo. Entonces yo no me voy a hacer cargo de todas las políticas. Hace 21 años que el peronismo toma las decisiones y dice a dónde va la plata y a dónde no va la plata. Schiaretti paga el kilómetro más caro del mundo en autovía, construyendo en la tercera mano el cierre de la circunvalación, pero resulta que no tenemos respiradores en los hospitales. Y la pandemia vino a desnudar que nosotros tenemos la fábrica de respiradores más importante de Latinoamérica a media cuadra del aeropuerto, pero resulta que la tuvimos que descubrir con la pandemia porque los hospitales nuestros no tenían respiradores. Tuvimos que salir a comprar. Y lo digo, mientras yo estoy hablando con vos, hoy, esta misma noche se manifestaban los médicos, los enfermeros y la gente del pueblo sanitario porque tienen salarios miserables. Miserables. ¿Por qué? Porque para Schiaretti, y lo era para De la Sota, lo es para el peronismo, la salud no es una prioridad. Entonces un médico gana 35.000 pesos, entonces tiene que laburar en 3, 4 hospitales. Entonces hoy tenemos el recurso humano sanitario al borde del colapso. Y esto va a pasar porque los tipos que me fueron hisopar a mí son todos contratados. Están rogando que la pandemia dure 40 años porque saben que pierden el contrato una vez que pasa el tema del COVID. Es mucho más importante para Schiaretti invertir en un puente al pedo que no te lleva a ningún lado, como el puente Carlos Paz, que salió no sé cuántos millones de dólares, e invertir en equipamiento, en salario médico, al equipo de salud. Pero bueno, es una decisión que solamente va a cambiar cuando cambiemos políticamente la provincia. Sí, y cuando la oposición se ponga de acuerdo y ofrezca una alternativa diferente.
porque lamentablemente eso es lo que pasa cuando un gobierno dura tantos años, ¿no? Bueno, pero en esto también te lo voy a decir con toda sinceridad, tampoco vamos a andar pidiendo que lo pongan de acuerdo, nosotros ya tenemos claro, hoy escuchaba a Gustavo Santos, que como Toto Orozco, tocó con todo, con todos los gobiernos, tuvo con todo, ahora resulta que va a ser candidato a gobernador y como lo promociona en alguna radio importante, bueno, yo voy a ser candidato a gobernador en Córdoba del 2023 y espero, y lo digo con toda claridad y te lo digo en tu programa, no estoy esperando ni que me diga fulano, mengano, ni sultano, ni nadie me venga a poner la mano en el hombro, ni me venga a candidatear, no necesito que ningún periodista me promocione, voy a ser candidato a gobernador en Córdoba porque estoy asqueado después de casi, cuando llegue la elección van a pasar 25 años de tener que tolerar que mis hijos se hayan criado, ya los dos tienen casi 25 años, lo único que conocen es el gobierno de Elizalde y Schiaretti. Y no ha sido porque yo y el espacio político que pertenezco no los haya enfrentado. Así que en eso yo me siento liberado de culpa. Muchísimas gracias, Luis. Ya se nos fue el tiempo. Y bueno, éxitos en esta tarea del Congreso y que la política recupere su esencia, ¿no? Y que el Congreso, el Parlamento, recupere su esencia, un lugar donde se pueda hablar, discutir, negociar hasta llegar a un acuerdo. Que bueno, que no siempre se logra, el tema es que se logre casi nunca. Entonces, que todos podamos tener en nuestros representantes ese ejemplo, ¿no? El ejemplo del diálogo, el ejemplo de la negociación, porque la sociedad está muy mal, la Argentina, y el hecho de estar mal, hay gente que reacciona con mucha violencia. Entonces, me parece que la tarea hoy de los dirigentes y de los comunicadores es bajar un poco los decibeles y demostrar que se puede dialogar y que a través del diálogo se pueden lograr soluciones. Pero es difícil, Viviana, yo te agradezco tu mensaje de autoayuda, pero es difícil cuando el kirchnerismo... No es de autoayuda, ¿eh? No es de autoayuda. A mí me autoayuda, te agradezco, pero con el kirchnerismo no se puede, los tipos te atropellan, ellos ponen primero y te pasan por encima. Después si querés dialogan, pero cuando están acostados en la ruta, con la boca llena de mosca porque te atropellaron. Lamentablemente es así. Y la gente vive y tiene que aprender. La gente quiere que no le roben, pero vota ladrones. Quiere que no le mientan, pero vota mentiroso. Quiere que le diga la verdad, pero vota embustero. Después se te cargo. La gente sabía que si votaba el kirchnerismo iba a terminar pasando lo que está pasando. Yo digo, muchachos, hagámonos cargo, porque cuando vos votás, transferís responsabilidades y después te tenés que bancar. Lamentablemente es así. Vamos a tratar de hablar, pero para hablar hace falta dos. Y si el otro se te esconde, es medio difícil. Muchísimas gracias, Luis. Un beso, Luis. Un beso. Gracias.